Tras un merecido mes de vacaciones de agosto, en la que recorrí a pie el Camino de Santiago francés desde Roncesvalles, vuelvo en esta ocasión con el tutorial número 8 sobre Proteus. En este caso vamos a tratar de las gráficas de tipo mixto, que nos van a permitir incluir en la misma gráfica señales de tipo analógico y señales de tipo digital. Para ilustrar la utilización de este tipo de gráficas mixtas, no hay mejor ejemplo que el de un convertidor analógico digital, que en este caso será sencillo, de rampa digital. Por ello vamos a analizar este tipo de convertidor, ya digo, muy sencillo. Lo construiremos en el Proteus, lo simularemos y veremos cómo insertar una gráfica de tipo mixto e incluir en ella las señales características de ese convertidor, tanto analógicas como digitales, para ilustrar de una forma práctica esas gráficas que a menudo aparecen en los libros de texto y que son de muy difícil visualización en un lector lógico u osciloscopio. En general, un convertidor analógico digital AD toma un voltaje de entrada analógico y después de cierto tiempo produce un código de salida digital que representa la entrada analógica o el valor de la entrada analógica. El proceso de conversión AD es generalmente mucho más complejo y largo que el proceso contrario de A, digital analógico, y se han creado y utilizado muchos métodos. Quizá una de las versiones más sencillas del convertidor ADC es la que emplea un contador binario como registro y un convertidor DAC, digital analógico. Este tipo de convertidor tiene un reloj que es el encargado de incrementar paso a paso el valor de ese contador hasta que la tensión de entrada, analógica, es menor que la tensión de salida del convertidor DAC. Antes de nada, vamos a echar un vistazo por encima al convertidor ADC de rampa digital que os he diseñado en Proteus para ilustrar la lección o distrador de las gráficas mixtas. Para ello, en primer lugar, observamos el corazón de este convertidor de rampa, que es el DAC. Este DAC tiene, como vemos, 8 entradas digitales, desde su0 a su7, y tiene una salida analógica a través de la patilla VOUT. Tiene por otra parte una tensión de referencia y una tensión de referencia negativa. Yo he colocado una tensión de referencia a 9 voltios positiva y una tensión de referencia negativa a 0, de tal manera que el fondo de escala, o sea, lo máximo que vamos a tener en la salida de este convertidor van a ser 9 voltios, el fondo de escala 9 voltios. Podremos poner 10 o 15, cualquier valor. Por otra parte, también tenemos una línea de habilitación o de permiso que debe estar colocada a 1 para que el convertidor funcione. En caso de que esté a 0, quede inhabilitado. No funciona, no convierte.
Bien, como veis, este pin de habilitación está conectado pues a un editor lógico, que es, como sabéis, un componente virtual y que ayuda bastante para depurar el funcionamiento de los circuitos. En el caso que queramos este circuito lo tengamos depurado y queremos pasarlo al Ares para construir su placa de circuito impreso, pues aquí habría que sustituirlo pues por un interruptor, por un pulsador, o simplemente llevarlo a un nivel lógico 1 o a tensión para que funcione en todo momento este convertidor. Restituimos ahora el tamaño original del esquema y pasamos a ver una segunda parte importante de este convertidor, que es el registro contador, que como vemos está formado por dos contadores. Ampliamos esta zona y vemos que ese contador, registro contador, en este caso en Proteus, está formado por dos 74L193, ya que no encontré en la librería de Proteus un contador de 8 bits, pues he tenido que utilizar dos conectados en cascada a través de la patilla de acarreo del primero, que va conectado a la patilla up o de contaje ascendente del segundo. Ambos contadores son idénticos, tienen los cuatro pines de entrada digitales, las 4 salidas también digitales, en total 8 que van conectadas al DAC, a las entradas del DAC. Por otra parte tenemos también, los dos tienen una señal de habilitación, ambas ya están unidas, que habilitan o deshabilitan el funcionamiento de estos contadores, y estos pines de habilitación van unidos a la salida de un circuito de control que veremos más adelante. Por otra parte, el primer contador 193, su patilla up de contaje ascendente está conectada también igualmente a esa parte de control que veremos dentro de un momento. Restituimos otra vez el tamaño original del circuito para verlo en globalidad y observamos aquí dos componentes virtuales que vamos a ampliar, que son sencillamente indicadores digitales agrupados en 4 pines. Es decir, que aquí vamos a tener señalizado de alguna manera el número en binario que esté presente a la entrada del convertidor digital analógico, o que lo mismo a las salidas de estos dos contadores. Bien, vamos a ver ahora la parte de control de este circuito, que está situada en la parte baja. Esta parte de control, que también vamos a ampliar, está formada por una puerta AND de 3 entradas, está formada también por un inversor. Aquí tenemos un amplificador operacional, que aquí en este caso es ideal, pero podría ser perfectamente un 741, que está funcionando sin realimentación, es decir, funcionando como comparador únicamente, y que compara en su patilla inversora la señal que va a salir del convertidor DAC, o que va a salir la señal analógica que sale del convertidor, la va a comparar con una señal de entrada que está conectada a la patilla no inversora.
esta patilla no inversora, ya digo, está conectada a lo que es una señal de entrada que vamos a poder variar con este potenciómetro que está conectado a una tensión de referencia. Es decir, que moviendo el potenciómetro en tiempo de ejecución de la simulación vamos a poder variar la tensión de entrada de este convertidor a DC y que vamos a poder visualizar en todo momento a través de este voltímetro, y vamos a ver que la tensión de entrada que tenemos aquí marcada en el voltímetro tiene que coincidir tras un tiempo de conversión con el valor de la señal que produce ese convertidor analógico digital, la señal que se produciría en DAC out. Realmente tenemos un inyector lógico aquí colocado que, si está a 1, inhabilita el funcionamiento de los contadores, con lo cual, bueno, pues el DAC, el convertidor analógico digital, en este caso está parado, no funciona, y si está a 0, pues permite que los contadores cuenten a su trabajo y pasen esa información digital al DAC. Es importante también decir que la señal de reloj del sistema está situada aquí. Podemos editarla, 1 MHz. Esta señal de reloj se transmite por esta puerta AND a los contadores o al contador del sistema. Es decir, que la señal de reloj va a marcar el ritmo al que cuenten estos dos contadores, va a marcar en definitiva el tiempo de conversión. En líneas generales, el funcionamiento del circuito es el siguiente. Aquí tenemos la entrada analógica a convertir, cuyo valor podemos variar con este potenciómetro, y cuyo valor también podemos visualizar en este voltímetro. Tenemos una puerta AND constituida por 3 entradas. Por una parte tenemos la señal de reloj de 1 MHz. Tenemos otra señal que es la que proviene de la señal de habilitación o la señal de comienzo de conversión, de tal manera que si tenemos aquí un nivel 0, aquí tendremos un nivel 1. Y finalmente tenemos la entrada del operacional que funciona como comparador. ¿Y qué compara? Pues aquí en todo momento este operacional está comparando la señal de entrada en la patilla no inversora con la señal de salida del circuito analógica en su patilla inversora. De tal manera que mientras la señal de entrada sea mayor que la señal de salida analógica, aquí tendremos un nivel positivo de tensión, tendremos un 1, es decir, tendremos dos unos, este uno de aquí y este uno de aquí. Con lo cual, la salida de la puerta AND seguirá las variaciones de la señal de reloj. Estas variaciones de la señal de reloj se transmiten al contador del sistema, que lo hace evolucionar y produciendo una salida digital cambiante, creciente en todo momento. Esta señal digital se lleva a las entradas del convertidor DAC y produce una señal analógica, también creciente. Cuando la señal analógica, que digo está creciendo, sea igual o un poquito mayor que la señal de entrada, el comparador bascula, produciendo aquí un nivel bajo, que producirá, al ser una puerta AND, un nivel bajo a su salida, que parará
inmediatamente el contaje, pararán los contadores, de tal manera que aquí tendremos una señal digital en estas 8 líneas que es equivalente a el valor analógico a la salida del DAC. Y como habíamos dicho que el comparador basculaba en el momento en el que la señal de salida del DAC out, fuera igual, aproximadamente, o un poquito mayor, un poquito nada más, que la señal de entrada del convertidor, pues en resumen, tenemos que esta señal analógica de entrada tiene su equivalente digital en las 8 líneas digitales que tenemos a la salida de los contadores. Antes de empezar a simular, vamos a repasar una serie de conocimientos teóricos que nos van a ayudar a comprender los resultados obtenidos en la simulación. En principio, nuestro convertidor analógico digital de rampa utiliza un DAC de 8 bits, que tiene una referencia de 9 voltios. La frecuencia del reloj, esa señal que iba a la puerta AND, es de 1 MHz. Con estos datos podemos deducir que el tamaño de paso o resolución del convertidor es de 9 voltios, la tensión de referencia, dividida por 2 elevado a 8, que son 256, menos 1, 35 milivoltios. Ese sería el tamaño de paso resolución. Es decir, cada vez que aumentemos 35 milivoltios la señal de entrada, el contador aumenta en 1 su contaje. Por ejemplo, cuando tengamos una entrada analógica de 2 voltios, el número de pasos que emplea el contador en llegar a este valor de 2 voltios es 2 dividido en el tamaño de paso, que en este caso son 35 milivoltios. Con lo cual empleará 57 pasos, cada uno 35 milivoltios, en llegar a esos 2 voltios. ¿Y cuánto tiempo tardará? Pues 57 microsegundos, ya que la frecuencia del reloj es 1 MHz, el periodo es de 1 microsegundo, con lo cual empleará 57 microsegundos en alcanzar esos 2 voltios. Con lo cual, si ahí para la simulación, ahí para lo que es la conversión, pues tendremos a la salida del contador un valor, un equivalente binario de 00, 111, 001. Ese es el equivalente binario del número 57. Ajustamos la tensión de entrada analógica a 2 voltios aproximadamente. Colocamos este punto a 1 y le damos a inicio de simulación. En este momento, aquí veríamos 1,98 voltios. Habría que ajustar este potenciómetro, utilizar otro sistema de ajuste, quizá más preciso. Bien, vemos la señal cambiante aquí, la señal del reloj. Vemos aquí lógicamente, vemos aquí un nivel alto y ahora es cuando activamos el convertidor bajando esto a cero. En este momento lo que se ha producido es que el comparador ha hecho tan rápido la conversión que no se ha visto, pero ese comparador ha basculado y ha parado, detenido, te digo, en ese intervalo tan pequeño de tiempo, ha detenido, digamos,
el contador, de tal manera que esta información que hay aquí digital, que es la misma que hay en la entrada del convertidor digital analógico, tiene que ser el equivalente digital de esos 2 voltios. Vamos a verlo. Utilizamos la calculadora de Windows y vamos a poner, sería en decimal, ponemos el número 57, que sería la división entre esos 2 voltios dividido por el tamaño de paso, que son 35 milivoltios, nos daría 57, como he visto anteriormente. Si ese 57 lo pasamos a binario con la calculadora, obtenemos pues el equivalente digital, equivalente binario, que sería exactamente igual que lo que nos aparece aquí. O sea, un 1, 2 ceros, 2 azules, 2 unos, 2 rojos y después 2 ceros que ya no tienen significancia en este número. Con lo cual, la conversión es correcta. Para ver más lentamente el proceso de conversión, vamos a variar la frecuencia de reloj. Editamos este generador y cambiamos su frecuencia de 1 MHz a, por ejemplo, 10 Hz. Le damos a simulación, está parado, iniciamos la conversión pasando a 0 y observamos el movimiento, la evolución de los contadores hasta que el voltaje, o sea, el DAC 2 voltios, coincide aproximadamente con el voltaje de entrada y aparece el número 57 en su equivalente binario aquí en los indicadores digitales. Restablecemos las condiciones del circuito, vamos a la frecuencia y habíamos cambiado a 10 y el valor original era 1 MHz. Cerramos, listo. Y ahora nos vamos al análisis gráfico y dentro del icono de simulación gráfica escogemos la gráfica mixta. En anteriores videotutoriales hemos visto la analógica y la digital, ahora vamos a ver la mixta. Con lo cual, con esta opción seleccionada, abrimos pues una ventana, si es posible porque hay poco espacio. La movemos un poquito, ahí está. Y ahora pues arrastramos en primer lugar la primera señal que queremos ver, que es la señal de salida del DAC, que es una señal analógica creciente en forma de escalera, va creciendo a medida que el contador va evolucionando hasta llegar a los 2 voltios en la que se detiene. Bien, antes de empezar a simular, pues establecemos los límites de la simulación, editamos gráfica, vamos a poner, dado que la frecuencia es 1 MHz, vamos a poner un tiempo de parada de 100 microsegundos, suficiente. Cerramos, activamos con un 0 lo que es el convertidor y ya al dar a la barra espaciadora, no hay que en este caso utilizar los controles de la simulación interactiva, sino que con darle al espaciador, la barra espaciadora, ya nos ejecuta el ProSpice, que es la parte que se encarga de gobernar este análisis gráfico, todo el análisis gráfico de Proteus. Bien, ampliamos esta señal en forma de escalera, como se empieza en 0,
y acaba en prácticamente 2 voltios, tardando un tiempo de, como vemos, 57 microsegundos. Lo que habíamos dicho antes en la exposición teórica, empleando pues unos 57 escalones que tiene esa escalera, 57 pasos. ¿Y cada paso de cuánto? Pues cada paso de 35 milivoltios. Podemos ampliar algún tramo de esta escalera y vemos aquí los diferentes escalones, que no son todos iguales debido a las inexactitudes o a esos pequeños digamos defectos entre comillas que tienen los componentes que forman nuestro convertidor. Cualquier libro sobre convertidores analógicos digitales, o echando un vistazo a los datasheets tanto del DAC como de los contadores, podemos encontrar pues este tipo de inexactitudes perfectamente detalladas. Cerramos de momento esta ventana. Bueno, vamos a volver a abrirla para recuperar la globalidad. Ahí la tenemos. Cerramos. Y ahora vamos a añadir a esta gráfica mixta las señales de salida digitales del contador. Para ello, lo mejor es abrirla de esta forma, maximizarla. Vamos a Graph, añadimos traza. Decimos que queremos una traza de tipo digital y añadimos la primera. Y nos aparecen aquí todas las señales posibles porque están referenciadas por marcadores en nuestro circuito. Añadimos DAC1, que sería lo que está conectada a D0, nos aparece como veis arriba. Añadimos también digital D1. Vamos añadiendo todas las señales digitales que tengamos en nuestro circuito o que queramos ver. Vamos a añadir D2, D3. Podremos cambiarle el nombre por otra etiqueta diferente. D4, D5, D6, y D7. Bien, si resimulamos el circuito dando la barra espaciadora, pues nos aparecen aquí, pues aquí arriba, en esta parte de la pantalla, las típicas señales de salida de este contador, formado por esos dos 193. Las típicas divisiones de frecuencia de señal. Y observamos que al final, cuando la conversión está hecha, llega a los 2 voltios, el número digital que tenemos, representado aquí, alto, o sea, 100111100, sería exactamente el número 57, que es el número que hemos visto antes en los indicadores. Bien, comentaros que, por otra parte, esos errores que veíamos antes en la escalera, pues en parte se deben a lo que habíamos visto en el anterior adiestrador, de los tiempos de retardo de las puertas
o de los circuitos de los componentes digitales, en el sentido de que, bueno, cuando debiera cambiar, pues una salida debería producir el cambio en otra salida, pues no se produce instantáneamente, sino en un tiempo de retardo. Esto que habíamos utilizado el zoom para verlo en el exterior, donde habíamos visto la gráfica digital, pues ahora, al ser un contador pues de 8 bits, pues sucede exactamente lo mismo, y esto repercute en esta, digamos, inexactitud en el tramo de escalera de la señal de salida del convertidor DAC. Bien, y con esto creo que está perfectamente explicado cómo funciona la gráfica, la utilización de la gráfica mixta, en la que la diferencia con respecto básica a otro tipo de gráficas, tanto analógica como digital, es que aquí podemos ver pues dos tipos de señales. Una analógica, que podemos tener un voltaje cualquiera, en este caso tenemos la señal esta de salida del convertidor, pero podríamos tener cualquier otro tipo de señal analógica. Y en la parte de arriba, pues tendríamos las señales digitales que queramos. Este tipo de gráficas es útil, ya digo, en circuitos electrónicos que tengan que tengan tanto señales analógicas como digitales. Bien, y con esto me despido hasta el próximo videotutorial, en el que veremos, o empezaremos, mejor dicho, a ver la simulación de microcontroladores. En ese caso será el videotutorial número 9, en el que veremos veremos la utilización de microcontroladores en Proteus, y en concreto diseñaremos una pequeña alarma basada en un PIC 16F84A, y bueno, pues estudiaremos cómo simular un microcontrolador en un circuito